Bueno, acá conmigo está Rafael Lajud, que es de la Universidad Católica Andrés Bello, se dice de Venezuela. Y bueno, lamentablemente David Martínez Amador no va a estar con nosotros porque tuvo un problemita de salud, así que no pudo venir a último momento. Así que bueno, le decimos si quiere comenzar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. La conferencia mía trata sobre la visión de la historia en la escuela austríaca, ¿no? Y por supuesto, suena un poco tirado, puede sonar un poco tirado de los cabellos, ¿no? El hablar de la historia en la escuela austríaca, pero sin embargo es de suma importancia, es de tan suma importancia que von Mises le dedica un libro entero a ese tema que se llama teoría e historia. Y de hecho, parte de la conferencia trata de tomar las referencias de ese libro, igual que de la acción humana, para tratar de explicar cómo es que los austríacos ven la historia, ¿no? De hecho, la escuela austríaca tiene en sus inicios una profunda pelea con los historicistas y con los positivistas, ¿okay? De hecho, para el positivista la finalidad de la historia está en determinar las leyes de una ciencia social. Tratan de entender todas las ciencias como si fuesen visiones de la física o revisiones de la física, y en ese objetivo se pretende establecer una ciencia que pueda ser predictiva, como lo puede ser la física, ¿okay? Y que pueda ser analizada en cuanto a ecuaciones matemáticas. De hecho, ese es uno de los principales problemas que enfrenta la escuela austríaca, porque la escuela austríaca no entiende la ciencia como un organismo para hacer predicciones, sino más bien entiende la ciencia, en el caso de la ciencia económica y en el caso de la ciencia histórica, como ciencias de la acción humana. Eso es importante para los austríacos, ¿okay? Entonces, sigo con el tema de esto. Para el historicista, la historia se muestra señales que le permiten establecer los caminos por donde transitar, y la finalidad de la historia está en descifrar la dirección de esa evolución. Para los idealistas, el mero hecho de conocer es lo que impulsa la razón de la búsqueda en la historia. Para Mises, la finalidad que tiene la historia como conocimiento no es la de dejar constancia de todas las cosas y acontecimientos del pasado, sino de aquellos que son históricamente significativos. Y ahí está el meollo de este conocimiento que llamamos historia. Un individuo se encuentra ante una situación y en función de ella y de lo que él considera que puede afectarle, decide qué acción realizar para alcanzar lo que considera mejor. En la descripción de la situación dependiente de los fenómenos naturales podemos explicar qué sucedió haciendo uso de la causalidad, es decir, de la metodología de las ciencias naturales. Pero cuando las ciencias naturales no son suficientes, tenemos que echar mano de la historia y del subjetivismo. En este sentido, todo diagnóstico de la situación actual que se haga es histórico y, por tanto, teleológico y no causal. En esto tenemos que echar mano de lo que para Mises es el tiempo y que él describe en la acción humana. Para Mises, el tiempo transcurre y se entiende en tanto se actúe. El presente se distingue por ser el tiempo consumido por la acción, y tanto el pasado como el futuro adquieren sentido a partir del hito que es la acción. Entonces el ser humano no puede desentenderse del plano temporal. La praxeología se distingue de la lógica por existir en un plano temporal. En la concepción misiana el presente no existe realmente, sino que es una extensión del pasado en tanto se extienda en él la acción. El presente es virtual, ideal praxeológico. Es el lugar donde se presentan determinadas circunstancias que permiten la acción.
Es el lugar donde la acción pudiera ejecutarse demasiado temprano, pero que pronto se convertiría también en demasiado tarde. Es el punto que está ubicado entre el pasado y el futuro. El presente está impregnado del pasado, un pasado que determina las condiciones para ejecutar la acción. Pero como el futuro es demasiado incierto, el individuo debe concretar qué partes de ese futuro puede considerarse ahora. La praxeología es, al igual que la lógica y la matemática, priorística y deductiva, pero requiere de la temporalidad para explicarse. De la interpretación de estos conceptos llevados a la historia, podemos extraer que el presente existe solo en tanto sea praxeológico, es decir, en tanto haya unas determinadas condiciones que permiten que se ejecuten ciertas acciones. El concepto es flexible, puesto que se puede incluir en ese presente partes del pasado y partes del futuro. Todo estudio del presente es histórico, y el conocimiento de lo ocurrido permite entender qué se puede hacer e incluso qué se cree que se debe hacer. Hasta aquí hay una pequeña coincidencia con el historicismo, en el sentido que el conocimiento del pasado es necesario para descifrar cómo se desarrolla el devenir. Sin embargo, de ahí no se puede hacer predicciones, debido a que la historia no es apodíctica. La reacción que ocurre a las acciones depende de la significación de que esta acción tenga en el entorno, de los fines que se quiera alcanzar y de los medios que se utilicen para alcanzarlo. En este sentido, todo estudio histórico es la descripción del presente y es útil en cuanto sea de esa manera, mientras no pase de un diagnóstico de la situación. La elección de los fines depende de los juicios valorativos que se realicen y la selección de los medios es un asunto praxeológico, tecnológico. Por tanto, está limitado a los conocimientos y a las técnicas disponibles en el presente histórico. Además, el conocimiento que el historiador trae de su presente le obliga a interpretar los hechos de una manera nueva. Por ello, la comprensión del pasado cambia constantemente. De hecho, Mises reconoce que el oficio del historiador es un ejercicio de erudición, debido a que el historiador tiene que interpretar utilizando el conocimiento de las ciencias humanas y de las no humanas, para descifrar el pasado y expone un juicio valorativo en el que acusa a los historicistas cuando nos afirma lo siguiente, extraído de la misma obra Teoría e Historia. Buena parte de las contribuciones de los últimos 80 años a la economía y a la historia social carecen de utilidad a causa de la insuficiente comprensión de la economía por parte del escritor. La tesis historicista, según la cual el historiador no necesita conocer de los problemas de la economía y debe prescindir de ellos, ha arruinado el trabajo de varias generaciones de historiadores. Ahí concluye la cita. En este afán, la historia no es solo el conocimiento indispensable para la toma de decisiones políticas, sino es quien nos entrena para conocer la naturaleza y el destino del hombre. Es, en palabras del mismo Mises, y vuelvo a citar el mismo libro, la esencia de la educación liberal que ha sido tan mal interpretada. Es el principal acercamiento al humanismo, el ámbito de lo específicamente humano que distingue al hombre de los otros seres vivos. Ahí concluye la cita. El niño hereda de sus antepasados toda la constitución física para considerarse humano. Sin embargo, el conocimiento que le lleva a poseer la herencia espiritual es un esfuerzo que requiere trabajo y constancia. La historia nos empuja al esfuerzo, no a la inacción que indolentemente nos llevaría al desastre. Nos pone delante de aquello que puede alcanzarse con la finalidad de mejorar el porvenir. Entonces, es la comprensión del pasado para tratar de alcanzar el porvenir, de una manera totalmente praxeológica, sin que ello signifique que existan leyes que permitan predecir el futuro. Es de notar cómo el mismo Mises observa la presencia del Renacimiento en la historia en una cita extraída del mismo libro Teoría e Historia. Las épocas del oscurantismo
no fueron oscuras porque la gente se dedicara al estudio de los tesoros que dejó la antigua civilización helénica,